Hola Piscis, bienvenido a Lelia Astral. Te invito a suscribirte, a activar la campanita, a ver el video completo para que em, pues veas cuál es tu lectura todos los días. Además así podrás participar en el sorteo de 2 lecturas privadas cada mes y estar en nuestros en vivo y apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Hoy vamos a hacer tu especial de amor, ¿listo? Mira que esta carta en el amor, la carta de la ayuda, nos habla acerca precisamente que durante las próximas semanas va a haber una ayuda, pero siento que no va a ser una ayuda netamente en el plano físico o desde las fuerzas humanas como tal. No, siento que viene una especie de ayuda muy grande, muy buena, muy favorable desde el plano de lo espiritual, porque no sé, pero veo como un camino en el cual hay ciertos troncos, árboles atravesados y esto representa bastante como ese camino truncado que a veces sientes presentas en el amor. Vamos a comenzar entonces tu lectura general y vamos a ver qué más nos quieren aclarar las cartas para todos ustedes. Recuerda que es una lectura general. Toma lo que resuene, deja ir el resto. Y que no tiene fecha específica para escucharse. Llegará a ti el día que el universo así lo considere necesario. Esta lectura tiene 3 partes, un mensaje general de los ángeles, también la parte de los solteros y las conexiones. Acoge la luz del cambio. Recuerda que si tienes una petición especial de oración puedes dejármela ya mismo en los comentarios. Acoge la luz del cambio. Veo que hay situaciones a tu alrededor que se están transformando. Quizá personas que han tomado decisiones que te dan un poco de miedo, un poco de inseguridad. Quizá esa persona especial se vaya a vivir a otro lugar, a otra ciudad, te ha pedido un tiempo, te ha pedido un espacio. Y esta situación de cambio te genera bastante miedo, bastante temor. Sin embargo, siento que a partir de un cambio en tu vida amorosa, algo que se está gestando, quizás hace poco terminaste con alguien, va a comenzar a llegar luz en medio de esa tempestad que estás viviendo. Y si tú lo crees, escribe gracias universo en los comentarios. Porque definitivamente yo veo que lo que viene es mucho mejor que lo que ha pasado en tu vida. El misterio de tu fe te salvará. Mira que te está diciendo que creas realmente, que tengas la convicción, la fe, la certeza de que mejores cosas van a llegar a tu vida, que todo el tiempo no va a ser esta situación difícil que estás pasando. Y finalmente te dice los amigos son tu cielo. Quizá a través de amigos cercanos puedas empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Es probable que en una situación amorosa te encuentres un poco encerrado o encerrada en tu posición, en tu pesimismo, y que salir, compartir con otras personas, sea lo que realmente necesites para darle una transmutación real a todo esto. Bueno, como tal es el mensaje desde Los Ángeles, ¿listo? Vamos a pasar ahora a ver qué iniciales hay importantes en el amor. Te invito a que te suscribas y así apoyes nuestro refugio y participes por tus lecturas gratis. Letras importantes esta semana: la letra M, la letra E, la U, la W y la letra G. Recuerden que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. Veamos ahora mensaje para los solteros en esta semana. Mensaje para los amigos solteros.
Recuerden que en mi tarot los solteros son los que no sienten nada por nadie ni salen con nadie. Hada del nacimiento dice que pronto van a recibir muy buenas noticias. También me habla acerca de un embarazo, pero que al final todo termina saliendo bien. Si ustedes de pronto van a empezar a tener relaciones como casuales, netamente sexuales, y no está dentro de sus planes pues tener hijos, pues sería una buena señal para prestarle atención a esto y quizá pues no tener embarazos no deseados. Esto es supremamente importante, teniendo en cuenta que siempre los niños deben ser esperados con mucho amor. Veamos qué se viene para los próximos días. Bueno, comencemos con esta carta. Y es una carta que me habla acerca de tu vida sentimental, el historial más bien. Mira que tenemos la carta de la recapacitación y es una carta que simbólicamente nos enseña mucho porque me habla de una persona que siempre se descompleta, así como la ficha de esta pirámide, como la piedra que falta aquí, para completar a otras personas, ¿sí? En medio de ese proceso dejas de ser tú mismo, dejas de ser íntegro. Y esto no está bien, es algo que definitivamente tienes que cambiar, algo en lo que debes de trabajar para que en próximas relaciones tú no vuelvas a sufrir o cuando termines, pues termines como tan incompleto, tan desgastado emocional y hasta económicamente. Me dicen mis guías espirituales que incluso algunos de ustedes han prestado dinero a sus exparejas o quizás les han ayudado con créditos y situaciones que les han perjudicado económicamente y que es una lección que ustedes tienen que superar para que no vuelvan a vivir lo mismo junto a otras personas. Tenemos la carta de la transmutación y esto me habla de que esto anterior está muy relacionado con heridas de su niño interior. Quizá probablemente siempre estés entregando y siempre estés dando porque tu niño interior busca aprobación en una pareja, aprobación que probablemente no tuvo o no tuviste en tu infancia y por eso básicamente es una forma de lograr la aprobación de alguien, pero esto no está bien. Todo siempre tiene que darse en la justa medida. Mira que me dice que sería bueno que recibas algún tipo de ayuda profesional al respecto. Ya veo por qué también nos marca la carta de la ayuda. Y me dice que a veces tú mismo te has saboteado relaciones, ¿sí? Relaciones que quizá era para que hubiesen dado como mejor fruto cuando, digamos, la otra persona es equilibrada y no tienes que estar dando y dando tanto. Es como que le pierdes la emoción, le pierdes la adrenalina. Entonces, en los próximos días es importante trabajar esto para que 2022 sea un año emocionalmente más sano. Vamos a pasar ahora al mensaje para todos aquellos que están en una conexión. Bueno, recuerden que puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex. Pueden estar juntos o separados o en contacto cero. Y di el nombre de esa persona en este momento en tu mente. Mensaje canalizado por el ángel de la ascensión. Semana de tener sentimientos muy positivos y mucha inteligencia de parte del consultante. Mira lo que te está diciendo de parte del consultante. Está diciendo que en los próximos días tus acciones o cada paso que vayas a dar tiene que ser muy medido. Veamos qué se viene. Veo que algunos de ustedes se encuentran bastante molestos, bastante enojados con esa persona especial por algún tipo de afrenta, algún daño, alguna lesión, una decepción que ha lastimado bastante el corazón de ustedes. Los veo a ustedes como manteniendo una posición firme de yo no voy a ceder ya más.
incluso con sed de venganza. Sin embargo, miren que al lado de esa carta justo nos aparece la carta de la fragilidad y es una carta que me está diciendo que no te llenes de rencor, que tienes que hacer una actitud más bien hacia lo que habla acá, la inteligencia emocional y los pensamientos positivos. Esto no quiere decir que tengas que perdonar y hacer como si nada hubiera pasado ante las malas actitudes de otra persona. Lo que te está diciendo es que tienes que manejarlo de manera muy inteligente, perdonando si ves que la persona no va a cambiar, alejarte. Y si ves que esta persona puede cambiar, quizá habría la posibilidad, debes de poner términos y condiciones. Sí, definitivamente aquí hubo relaciones en las cuales hubo infidelidad, esto es claro. Y si están en contacto cero, los próximos días van a ser claves porque van a tener una conversación que inicialmente va a ser vía mensaje de texto. Puede ser que también te hayas dado cuenta o vayas a confirmar una infidelidad a través de unos mensajes. Bueno, es importante, quiero que en este momento terminen y vayan y vean el último video de Leo. Allá va a haber como un complemento de esta lectura, tomen lo que resuene, dejen marchar el resto porque esto es una lectura general. Y recuerden que para participar en el sorteo de lecturas gratis cada mes deben cumplir todos los requisitos que son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, dejarme un comentario con una carita feliz y invitar a 2 amigos a nuestro canal a suscribirse. Bendiciones.